Pastor Daniel Carrasco, pastor, disculpe, ¿qué es la Trinidad? Defínanos qué es la Trinidad, por favor. Tenemos al pastor Daniel Carrasco, pastor de la Iglesia Pentecostés Trinitaria en el Perú. La manifestación de Dios en tres personas. La manifestación de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en la Biblia. Jesús te dice, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí te está hablando Jesús de la Trinidad y no lo aceptas. Dale, pero ¿son tres dioses, sí o no? No son tres dioses, Señor, no son tres dioses. No son tres dioses. Dale, 2 Corintios 13:14 enseña la Trinidad, ¿sí o no? Con ese versículo se ha agarrado a los demás porque las has hecho enojar y vas a hacer conmigo. También te enseña, dice en el amor de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando una diferencia, está haciendo una diferencia entre los tres. Porque si no, Pablo dijera en el amor de Dios, la gracia del Espíritu Santo. Pero te está hablando entre una diferencia entre tres personas. Dale, ahí están las tres personas, listo, están las tres personas. Aquí, ¿listo? No son tres dioses, exactamente, no son tres dioses. Discúlpeme, por favor, discúlpeme, déjeme hablar, por favor, ¿sí? Estás hablando y me estás preguntando. Por eso, pero déjame hablar, deja de ser grosero. Ya sigue. Gracias. Este Dios que dice el amor de Dios, ¿es el mismo sujeto Dios que es las tres personas o es otro? Ya te he dicho que es un solo Dios. Pedro te dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios. Pastor Daniel Carrasco, pastor, disculpe, respóndame la pregunta, pastor, respóndame la pregunta. Por eso le dije que el pastor no iba a responder pregunta, por eso no me gusta hablar con él porque él no va a responder. Respóndame la pregunta. Si Dios es un Dios en tres personas, pastor Daniel Carrasco, como usted dice, y que 2 Corintios 13:14 enseña la Trinidad, muestra las tres personas, este Dios que dice aquí, el amor de Dios, ¿es el mismo sujeto Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí o no? Conteste, por favor. Conteste. Conteste, por favor, pastor Carrasco, abra su micrófono, conteste. No puede responder, es imposible que responda, imposible. Es imposible que el pastor Carrasco responda a esto, imposible. Pastor Carrasco, el sujeto Dios de 2 Corintios 13:14 es el mismo sujeto Dios o la misma persona Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí o no? Knockout. Se quedó callado. Exterminado el pastor Carrasco. Exterminado. Agradecemos al pastor Carrasco por haber estado con nosotros. Ahí se quedó calladito. Se quedó callado. Porque ¿cómo es posible que sea Dios, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios en tres personas, pero aquí dice el amor de Dios? Es el mismo sujeto Dios, de ese Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es decir, tres personas. ¿Es tres personas? Entonces este que aparece aquí, si es el mismo sujeto Dios, entonces, ¿qué pasó con los otros dos? ¿Quiénes son los otros dos? Eso es contradictorio, incomprensible, ese dogma. No, sí, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y los otros dos, pastor Carrasco, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo? Si este Dios que aparece aquí es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿y los otros dos quiénes son? Totalmente descabezada, sepultada, enterrada la Trinidad. Agradecemos al pastor Carrasco, se quedó callado, no quiso hablar. Gracias, pastor Carrasco. No quiso hablar. Bueno, ¿qué opinan ustedes, mis hermanos, de lo que contestó el pastor Carrasco? No sé, está buscando en la Biblia la respuesta, pero no la va a encontrar. No sé, seguramente se le fue el internet, que no creo. Es que
La Trinidad es es que hay muchas incoherencias. Tratar de tres personas a Dios, tres personas, es algo que no aparece en la Escritura. La palabra persona, ya sabemos por principio, la definición de persona es ser humano, persona. Entonces, si el Espíritu Santo yo lo voy a tratar como una persona, entonces ya desvirtúo todo lo que... Me cerraste el micrófono, amigo, me cerraste el micrófono. No me cierres el micrófono para... No, es que como... Vea, disculpe, pastor, es que yo hablo y cierro mi micrófono. Usted debe hablar y cerrar su micrófono. Pastor, la pregunta es sencilla. No, pastor, ábralo, usted lo puede abrir. Cuando yo le... Pastor, cuando yo le pregunte, a ver, sea educado. Pastor, sea educado. Solamente ábralo. Cuando yo le pregunte, ábralo. Claro que sí se puede, sí se puede. ¿Cómo lo abrió? Claro que sí se puede. ¿Cómo lo abrió? Pastor, la pregunta es sencilla, pastor. Si Dios son tres personas, por favor, guarde silencio, pero es que no me gusta hablar con usted. Guarde silencio y déjeme preguntar. A ver, pastor, déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar. El sujeto Dios de 2 de Corintios 13:14, el sujeto Dios, ¿es el mismo sujeto Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo o es otro? Es el mismo, pues hijito, te está diciendo la gracia de Dios, el Padre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Te está hablando de los tres, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dale, si es el mismo sujeto Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces los otros dos sujetos que aparecen aquí, el Señor Jesucristo y el amor y la comunión del Espíritu Santo, esos otros dos sujetos, ¿quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes son esos otros dos sujetos? Ya que usted dice que el sujeto Dios que aparece aquí es el mismo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tendría usted un sujeto Dios aquí en 2 Corintios 13:14 que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otros dos sujetos por aparte que son Jesucristo y son el Espíritu Santo. Tendría usted 5 sujetos. Uno que son 3 y 2 por aparte. Mire lo que es la doctrina suya. Es una inconsistencia, una herejía, una mentira. Usted alguna hierba se ha masticado, creo que le está haciendo daño, que ya está viendo 5, está hablando de 3. ¿Qué hierba se masticó usted? Está diciendo ahí la gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces Pablo te diría simplemente la comunión del Padre y el amor del Padre y la comunión del Padre. Porque Pablo tiene que hacer una división. Aquí, vemos aquí, entre tres personas se ve. No está hablando de uno solo. Dale, 3 personas. Entonces vuelvo y le pregunto, el sujeto Dios que aparece aquí, 2 de Corintios 13:14, que habla del amor de Dios, ¿es el mismo sujeto Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo o es otro? Te estoy respondiendo la pregunta como 5 veces y sigues haciendo la pregunta. Te estoy diciendo es el mismo Dios. El verbo fue hecho carne. ¿El verbo de quién? Del Padre. Es el mismo Dios. Entonces, ¿quiénes son los otros dos? Si el sujeto Dios de aquí es el mismo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quiénes son los otros dos? Viendo que en ese Dios que aparece aquí, ese Dios que aparece aquí, en él está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay otros dos más. ¿Quiénes son esos otros dos? Yo solamente veo 2. Tú te has masticado una hierba, por eso estás viendo 5, pues. Que dice bien claro, 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo es 1, el amor de Dios 2 y la comunión del Espíritu Santo. ¿Dónde ves 5? Has masticado una hierba, por eso estás viendo 5. Dale, estoy viendo 5. Vuelvo y le pregunto, el sujeto Dios que aparece aquí, ¿es el sujeto Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí o no? Amigo, ya te he respondido, no te voy a volver a repetir lo que tú estás viendo 5. Ya has masticado una hierba, yo no tengo la culpa que te haya masticado una hierba que te está haciendo alucinar. Vale, gracias, pastor. Bueno,
Yo no he entrado al insulto con usted. No he entrado al insulto. Usted dice que me la fumé verde, me la mastiqué, soy un marihuanero, soy un vicioso, listo, no hay problema en eso. Pero es que usted dijo que el sujeto Dios de aquí era ese sujeto Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y deja por fuera a los otros dos. Entonces, si hay un sujeto que son 3 y hay por fuera otros 2, entonces ¿cuántos tiene? 5 tiene usted. Eso es la Trinidad, una doctrina pues que no cuadra dentro de sus propios conceptos, no cuadra para nada. Ahora, el sujeto Dios que aparece aquí en 2 de Corintios 13:14 es el mismo sujeto Dios de Tito 2:13 y de 2 de Corintios 6:16 al 18. ¿Es ese mismo sujeto Dios, la misma persona Dios, o es otro, Pastor Carrasco? Ahora el micrófono. Ahora el micrófono. No me cierres, no tengas miedo. Primera de Pedro 1:13 dice: Amigo Iván Carrasco, Daniel Iván Carrasco. Amigo Daniel Iván Carrasco, la pregunta es, respóndame por favor, el sujeto Dios que aparece aquí, el amor de Dios, ¿es el mismo sujeto Dios de Tito 2:13 y de segunda de Corintios 6:16 o es otro? Claro que Tito está hablando del Hijo, pues, del Hijo. El Hijo. No le estoy preguntando eso, no le estoy preguntando de quién está hablando Tito. Es más, allí no habla Tito, allí habla Pablo, discúlpeme por favor. La pregunta es, el sujeto Dios de Tito 2:13, el sujeto Dios de 2 de Corintios 6:16 al 18, ¿es el mismo sujeto Dios de 2 de Corintios 13:14 en la cláusula que dice el amor de Dios? ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? Pablo está hablando en Tito del Hijo, el verdadero Dios. También Juan lo dice también que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo no les estoy preguntando qué significa Jesucristo para Juan y para Pablo. Le estoy preguntando, mire, el Señor no quiere responder. Le estoy respondiendo, el sujeto Dios de 2 de Corintios 13:14, la cláusula, el amor de Dios, ¿es el mismo sujeto Dios de Tito 2:13 y de 2 de Corintios 6:16 al 18 o es otro? Por favor, respóndanos. ¿Es el mismo sujeto Dios o es otro? Es el mismo Dios. ¿Qué más quieres que te responda? Es el mismo Dios. Es la misma persona Dios, es la misma persona Dios. Claro que sí. No logras confundirme como a otros lo haces. No me vas a lograr, por eso que no quieres debatir conmigo, pues. ¿Me tienes miedo? O sea que Jesús es el sujeto Dios donde dice el amor de Dios, ese Jesús. Ahí te dice bien claro, te está hablando en Corintios, el apóstol Pablo te está diciendo. No lo quieres aceptar, es otra cosa, es tu problema. Por eso, pastor, usted ha dicho que es el mismo, nos ha dicho que es el mismo. Entonces Jesús, el sujeto Dios o la persona Dios de Tito 2:13 y de 2 de Corintios 6:16 es el mismo sujeto Dios de 2 de Corintios 13:14. Usted dijo que era el mismo. Entonces Jesús es este mismo donde dice el amor de Dios. ¿Ese Jesús, sí o no? Pedro te responde, mira lo que te dice Pedro 1:3, bendito el Dios y Pastor, nuestro Señor Jesucristo. Pastor, mire, no estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Pablo. Jesús, estoy hablando de Cristo. Por eso, Jesús, pastor, conteste. Jesús entonces, al ser el mismo Dios que usted ha dicho, entonces Jesús es el sujeto Dios de 2 de Corintios 13:14, donde dice el amor de Dios. ¿Es ese mismo, sí o no? El amor de Dios, el amor dice un ratito. Yo quiero hablarte con la Biblia, sin Biblia como tú no, pues, con la Biblia. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice? A ver,
es el mismo que te estoy diciendo, pero que no quieres aceptarlo, ¿qué vamos a hacer? O sea que es el mismo, es decir, Jesucristo es este que aparece aquí en 2 Corintios 13:14, que es llamado el amor de Dios, ese Jesús. Escucha ese rato para que no estés viendo 5, ¿ya? Escucha bien, te lo voy a repetir con la Biblia. La gracia del Señor Jesucristo, ¿quién es Él? El mismo Padre, va a decir tú, y esa es tu creencia, pues. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿Por qué no dice la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Jesucristo? ¿Por qué? Pastor, no me embolate. Usted dijo que era el mismo, disculpe, usted dijo que era el mismo dijo usted. La pregunta es, si Jesús es el sujeto de Dios, la persona de Dios, porque ustedes son los que llaman a Jesús persona, la segunda persona de la Trinidad, la persona de Dios que aparece en Tito 2:13 y 2 Corintios 6:16, el cual es Jesús, usted nos dijo que era la misma persona de 2 Corintios 13:14. Entonces Jesús es la persona que dice aquí el amor de Dios. Jesús es esa persona que aparece allí, ¿sí o no? Dice bien claro, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Para ti, estos tres solamente es el Padre. Ahí no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Dale, pastor, no conteste. Muchas gracias, pastor. No conteste. Gracias, pastor. Bueno, el pastor no quiere contestar. Es que es obvio. Dice que es el mismo. Dice el pastor Carrasco. Es el mismo. Pero al analizar, el pastor Carrasco dijo que este Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora dice que es el mismo Jesús. Entonces, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué embolate? De verdad, ¿qué embolate tan feo tienen ustedes aquí? Es el mismo Jesús, pero no, ese es el Dios Trino, pero no, sí es el mismo. ¿Al fin qué? ¿Al fin qué? Bueno,